La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas otorga atención oportuna e integral a las víctimas u ofendidos del delito que soliciten el servicio mediante orientación médica, psicológica, legal y de trabajo social en el estado de Veracruz. Es un organismo confiable y eficaz que promueve, respeta, protege y garantiza el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas u ofendidos del delito en el estado de Veracruz, en coordinación con las instituciones especializadas. Otorga además atención oportuna, digna e integral a las víctimas directas e indirectas del delito. Garantiza y respeta el ejercicio efectivo de sus derechos a través de acciones y mecanismos en conjunto con las instituciones federales, estatales y municipales para la protección y el respeto a los derechos constitucionales de las víctimas. La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas ha establecido el Día Naranja, el cual se conmemora cada 25 de cada mes, para promover, recordar y establecer que debemos ponerle fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. Esta comisión ha llevado brigadas de atención a víctimas y realiza jornadas de capacitación en materia de derechos humanos e igualdad y no discriminación. A continuación, en Soluciones, hablaremos de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas del Gobierno del Estado de Veracruz. Un placer, queridos amigos, tener la oportunidad de reunirnos nuevamente aquí en Soluciones, donde hablamos justamente de muchos problemas que nos aquejan, pero también, afortunadamente, ponemos sobre la mesa las soluciones. Este es el caso que le presento hoy, un programa que estoy segura que va a resultar verdaderamente interesante para todos los que lo vean, para todos los que lo compartan, porque, bueno, es indudable la situación de violencia que estamos enfrentando en nuestro país a partir de hace algunos años, a la fecha, no sé, a lo mejor unos 10 años, 12, 13 años, cada quien tendrá una fecha particular para hablar de su inicio, pero lo cierto es que en los últimos años esto se ha recrudecido y por lo tanto ha arrojado una enorme cantidad de víctimas. Y no me refiero específicamente solo a las que tienen que ver con el asunto del crimen organizado y todo esto, sino violencia intrafamiliar, autoridades que se pasan de la raya y que violan derechos humanos de las personas. En fin, hay una enorme cantidad, es un panorama amplísimo el que tenemos. Por eso me parece súper importante y me encantaría contar con su compañía y sobre todo con su atención para este programa. Me da un enorme gusto recibir esta mañana a Cristian Carrillo Ríos. Él es titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, que algunas personas conocen como el CAI. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Leti? Buen día, mucho gusto y bueno, un placer estar acá. Gracias por la invitación. Oye, pues en verdad que hay tanto que hablar con respecto a esta comisión que tú encabezas, porque creo que si analizáramos hogar por hogar en México, yo creo que un enorme porcentaje tiene en su seno familiar una víctima de algo. No me refiero específicamente a un desaparecido, a un asesinato, no. En general, una víctima de algo. Cuéntame un poco de cómo surge esta comisión, porque es una comisión relativamente nueva. Sí, bien decías, yo siempre pongo el ejemplo de que muchas veces alguna persona está siendo víctima de algún delito
y no lo saben, ¿no? Claro. Caso de las mujeres, ¿no? Sí. Las mujeres, la violencia verbal que les hacen en las calles, son víctimas de un delito, ¿no? Y muchas de ellas está naturalizado que no lo ven, ¿no? Y eso pasa muy, muy comúnmente, como bien dices. Pues mira, te platico, la Comisión de Víctimas nace, bueno, sus principales orígenes es derivado de la reforma constitucional del 2008 y del 2011. Estas reformas, bueno, dieron ya una importancia o un grado a un nivel de partes a la víctima, ¿no? A la víctima y al asesor jurídico. Se vio la exigencia de que para llevar a cabo un proceso necesitábamos escuchar a la víctima, porque ¿qué pasaba? Que se llevaba el proceso solamente con la denuncia que tenía la víctima al inicio y de ahí no se volvía a escuchar. Y hay veces que la víctima exigía otras cosas que ya no era escuchada, ¿no? Entonces, con esta reforma al proceso jurídico en México, ahora el sistema penal acusatorio, donde ya la víctima es parte junto con un asesor jurídico que pudiera ser particular o el Estado se lo da, en este caso, un asesor jurídico de la Comisión Ejecutiva Estatal. Obviamente gratuito. Gratuito, así es. Muy bien. Aquí estamos hablando de una víctima que está presente. Una víctima que tú ponías el ejemplo de mujeres cuya vida se ve muy lastimada por la agresión a veces verbal en la calle, los famosos piropos, claro, ¿no? Que a veces... Yo me acuerdo, fíjate, yo viví en una época de muy jovencita en que el piropo... Había piropos muy bonitos, o sea, que te hacían sentir de verdad, pues... una mujer plena, bonita, atractiva, guapa, o sea, que te decían cosas bonitas. Pero también lo sabía, que te agredían, que te hacían sentir, te daban ganas de regresarte y cachetear al que te lo estaba diciendo, ¿no? Claro. Y de ahí se desprenden muchísimas cosas. Te cuento brevemente, en una ocasión, y que hasta coartan, pero por eso lo cuento, coartan tu libertad de caminar libremente por la calle. Recuerdo que fui con mis papás a Estados Unidos y compré un short. Yo soy setentera. Entonces compré un short, no era un short muy cortito como los que usan hoy las muchachas, era un short, digamos que a medio muslo. Me acuerdo que tenía hasta unos tirantitos, yo tenía 13 años. Y entonces me puse ese short y transité por la calle de Jalapeños Ilustres, por ahí de las 4 de la tarde. Cuando llegué a casa de mi amiga, que vivía en Aldama, yo vivía en Zamora, cerca del Correo, o sea, eran 3, 4 cuadras, Muy cerca. Juré a mí misma que jamás me volví a poner ese short, por la cantidad de cosas que me dijeron en ese pequeño tramo. Obvio, en los 70s, que alguna cosa así te pasara, nunca, nadie, jamás le iba a ocurrir que estaba siendo víctima de violencia verbal. Claro. Nunca. Así es que, aunque parece que estamos atorados, hemos avanzado, sin duda hemos avanzado. Ahora, te decía, aquí tú me estás hablando específicamente de una víctima a la que escuchas, que va acompañada de un asesor jurídico que la propia comisión le puede proveer o que ella de manera particular puede traer. Pero, ¿qué pasa si la víctima no está allá? ¿Es la familia la que empuja el caso o cómo es? Claro, mira, te platico un poquito y me regreso, igual, como iniciábamos, a los orígenes. Sí. En el 2013 se publica a nivel federal la Ley General de Víctimas. Esta ley mandata a los estados a armonizar sus leyes de víctimas en los estados. Es por eso que en el 2017, para Veracruz, se publica la Ley de Víctimas para el estado de Veracruz. Esta ley da origen a la Comisión de Víctimas. ¿Qué pasaba? Que en ese tiempo era una comisión que no operaba porque no tenía personal suficiente. Una esencia que tiene la Comisión de Víctimas es que tenemos un fondo de ayuda para las víctimas. Y cuando se crea la comisión no se dota de este fondo de ayuda. O sea, están pobres.
Así es. Sin recursos. Es hasta esta administración en el 2019 que a la comisión se dota de personal y de este fondo de ayuda para poder apoyar a las víctimas, porque si no nos quedábamos en las ganas de quererlas apoyar, ¿no? Y teníamos un muy buen servicio jurídico, un muy buen atención psicológica, pero hay veces las víctimas requerían un apoyo económico para poder salir de su situación, ¿no? Y ahorita te platico algunos casos, pero así es como nace la Comisión de Víctimas. Y bueno, movimientos sociales que se hicieron de exigencia, ¿no? Que querían pues que ser representadas por parte del Estado. Y es ahí que nacemos. Y bueno, la Comisión de Víctimas desde el 2019, como bien te comentaba, está operando. Tenía una comisionada anterior. La ley mandata que el comisionado o la comisionada va a estar por un periodo de 4 años. Ajá. En el 2017 que se nombra a la comisionada anterior. Ahorita en el 2021 se vence su periodo y es que, bueno, yo llego en septiembre del 2021 a la comisión. Estoy casi ahí, menos de un año. Pero bueno, trabajando mucho para dar a conocer los servicios de la comisión, porque mucha gente no sabe que existimos. Fíjate que yo obviamente sabía que existe esta comisión, pero como que no te queda tan claro hacia quién va a apoyar, a quién va a auxiliar. Por eso te hacía la pregunta de, bueno, a ver, hablamos de víctimas presentes, pero cuando se habla que una familia es afectada por una víctima que no está, pues también resultan víctimas, Claro, ¿no? Hay sí, segundas sí. víctimas y terceras víctimas, ¿no? La ley hace referencia para poder diferenciar la víctima directa, que es quien recibe el hecho, Sí. la afectación directa, y las víctimas indirectas, los familiares. En un caso de homicidio, en un caso de desaparición de personas, la víctima directa no la tenemos. No, claro. No la tenemos, pero tenemos a sus familiares que tienen el carácter por la propia ley que les da como víctimas indirectas y tenemos la obligación de atenderlas. Muy bien. Entonces, ya vimos que hay un amplio panorama de víctimas, desgraciadamente. Desde la señora que está en su casa, que es golpeada por el marido, o que es agredida verbalmente, o que no le dan dinero para comer, todo eso es violencia. Sí. Y es importante y pues no nos cansaremos de difundirlo porque en la medida que se difunda, la mujer entra en conciencia de que se está ejerciendo sobre ella violencia. Hay violencia patronal, ¿no? Acoso en el trabajo, por las mismas funciones de trabajo, por sexual también. Ayúdame con más. Bueno, hay muchos tipos de violencia, ¿no? Podríamos estarnos este programa y otros más hablando de los tipos de violencia, pero sí quisiera enfatizar que la Comisión de Víctimas atiende a todas aquellas personas que han sido víctimas de algún delito, y no solo de delitos, sino también de violaciones a sus derechos humanos. Muy bien. Son las personas que nosotros atendemos, que recibimos en la comisión, y bueno, de ahí viene un proceso, ¿no? ¿Quiénes son víctimas de un delito? Toda aquella persona que denuncia ante una fiscalía, ante la Fiscalía del Estado, para que se investigue ese delito. O sea, el primer paso, vamos a pensar que yo soy víctima de un delito X, no importa cuál. Antes de llegar a la comisión, yo tengo que ir directo a poner una denuncia. Ese es el primer paso para que yo pueda tener acceso a la atención de la Comisión de Víctimas. No necesariamente. No necesariamente. Nosotros, y te voy a platicar un poco, un modelo de atención que tenemos y estamos próximos a publicar, y sin embargo ya estamos operando de esa manera. Tenemos 3 momentos de atención. Un primer momento de atención, nosotros somos una institución de buena fe y creemos en la persona, creemos en la víctima. Sí. Si hoy llega una persona y me dice que ella se siente víctima, yo tengo la obligación de atender. ¿Cómo voy a atender? Con un asesoramiento jurídico, no una representación. Y ahorita te explico la diferencia. Con una contención emocional, a lo mejor viene de haber pasado el hecho, de haber vivido los hechos victimizantes y viene que necesita contención. Sí, asustada. Ahí la contenemos, ¿no? Con el equipo psicológico que se tiene en la comisión. Este es de primer momento y nosotros podemos atender por un tiempo indefinido este primer momento, pero únicamente como asesoría, como atención primordial. Pasamos a un segundo momento
donde ya tenemos que tener un reconocimiento por una autoridad, donde ya la Fiscalía ya llegó a la comisión, le designamos un asesor jurídico y el asesor jurídico le sugirió ir a presentar la denuncia. Estaba preparada psicológicamente, porque es muy importante que se haga la evaluación. Muchas veces el asesor dice, vámonos a presentar denuncia, y el psicólogo, la psicóloga dice, no, emocionalmente no puede presentar ahorita una denuncia. Déjame trabajar con ella o con él y nos vamos a Fiscalía para presentar la denuncia. Porque este es un equipo multidisciplinario, una atención psicosocial. Sí, claro. No puede ir solito el abogado. Atender a una víctima es complicado. Estamos trabajando con emociones, con sentimientos, sí, con vidas perdidas. Fíjate que ahora que lo dices y lo desglosas así tan ampliamente, nunca había pensado, digo, desde luego he pensado en el tema, como creo que todos los mexicanos, pero cuando lo puntualizas tan claramente, uno concluye que es verdad, que una víctima en general tendrá que llevar un acompañamiento, pues sí, multidisciplinario, que esté en comunión con la persona que está sufriendo ese problema y no revictimizarla a través de diferentes formas, que es lo que generalmente pasa, ¿no? Claro, y no nada más el personal de la comisión, nosotros estamos articulados con muchas dependencias del gobierno del Estado, ¿no? Nos articulamos con el Instituto de la Mujer, con el CEJUN, el Centro de Justicia para las Mujeres, con la Comisión de Búsqueda, ¿sí? Con la Comisión de Derechos Humanos. Estamos articulados porque es una atención multidisciplinaria, una atención integral a la víctima, con servicios de salud. Muchas veces llega la víctima y el asesor dice, bueno, yo desde mi óptica jurídica hay que presentar una denuncia, pero a lo mejor fue víctima de un delito sexual, que hay que ir a servicios de salud antes que nada, claro, para su tratamiento de la norma 046. Entonces, ahí es donde nos articulamos y hacemos una atención especializada, es decir, un zapato a la medida. Aquí nos estamos enfocando muy directamente en las mujeres, porque, bueno, indudablemente, no sé si me equivoque, pero en México el mayor número de víctimas es femenino, ¿o no? Sí. ¿O estoy mal? No, nuestro porcentaje de atención a mujeres es muy alto. Yo creo que del 100% de gente que atendemos, un 80% son mujeres. Bueno, pues ahí está muy claramente, pero eso no quiere decir que no haya víctimas masculinas. Ah, no, claro, sí las hay, sí las hay. Y hablo de los dos tipos de víctimas, sí, directas o indirectas. Quien llega más a la comisión sí son mujeres, ¿no? Son mujeres. Pero, por ejemplo, en temas, pasando a la desaparición de personas, quien más desaparece son hombres. Son hombres. Pero quien los buscan son mujeres. Son las mamás, las hermanas, las esposas. ¡Qué horror! Es terrible, es terrible. Es un asunto que de verdad eriza la piel y nos pone en una dimensión que nunca pensamos estar, siendo que México era un paraíso, ¿no? Un paraíso donde vivir, donde envejecer, donde criar hijos y todo esto. Y hoy la verdad es que yo pienso mucho en los papás de hijos, niños y jóvenes, porque siempre están con esa tensión, ¿no? Porque los niños ya no pueden crecer sanos corriendo por las calles y en los parques, yéndose a la escuela caminando solo. ¿A ti te ha de haber tocado todavía o no? Sí, todavía me tocó. ¿Ir a la escuela solo? Regresar de la escuela a la casa solito. Y no había mayor problema. Sí. Hoy eso es, solamente imposible. En los pueblitos, en algunos lugares de las ciudades, pero lo que es verdad es que generalizadamente los niños tienen que estar siempre sobreprotegidos por los papás por los casos que vemos justamente de violencia y de desapariciones y todo esto. A ver, hablamos de víctimas en todos sentidos, pero hay personas que no se sienten víctimas. Ya hablamos de las mujeres en la calle recibiendo piropos que a veces son insultantes, que en ese momento ya están prohibidos hasta los bonitos. No, ¿y qué pasó con eso? Que esa violencia verbal iba incrementando. Ah, sí, claro. Porque
bueno, no dijo nada de esto lo que le dije y al ratito viene una violencia a lo mejor ya física, ¿no? Sí, claro. Va en incremento, va en incremento. Va en incremento. ¿Qué está pasando, según tu óptica, por ejemplo, no sé si es un incremento o es que ya se sabe más de los delitos intrafamiliares, la violencia intrafamiliar? ¿Será que vivimos en la época de las comunicaciones y por eso es que pues nos enteramos más y todo esto? ¿O ciertamente toda esta violencia que vivimos como sociedad y todo esto hace que quienes ya traían un proceso ahí complicado de desarrollo emocional, en este caso la mayoría hombres, se desboca estas formas, ¿no?, de violencia contra la mujer? Sí, ese es un punto importante. Ya ahora las redes sociales, la comunicación se visualizan más, pero el tema pandemia incrementó mucho. No estábamos acostumbrados claro. a vivir en la casa, convivir 24 horas juntos, ¿no? Sí. Y de ahí detonó muchos casos de violencia familiar. ¿Qué porcentaje les creció? ¿Tienes idea, más o menos? No lo traigo ahorita exactamente, pero sí hubo un incremento considerable en el tiempo, sobre todo del confinamiento, incrementó muchísimo. Muchísimo. Y es normal, o sea, si tú no tienes, tú no convives con alguien, no tienes roces, Claro. ¿verdad? O sea, yo no vivo contigo, ¿cuándo me voy a pelear contigo, verdad? Pero una vez que empezamos a convivir, a compartir el mismo espacio y todo esto, pues empiezan los roces. Eso es lo que normalmente sucede con las parejas. Hay quien se adapta mejor, hay quien no lo hace, hay quien se separa. Así es. Pero ¿qué pasó en esta pandemia? Estaban los niños o los adolescentes o los abuelitos, compartiendo a veces un espacio que no era ni siquiera grande, ni siquiera Claro. amplio. Pero además, una pareja, por bien que se lleve, por mucho que se ame, no convive 24/7, 30, 365. No, ¿por qué? Porque el señor se va a trabajar, la señora se va a trabajar, los niños se van a la escuela. Entonces, si uno saca la cuenta, nosotros aquí hemos platicado con el staff de que hemos convivido a lo mejor por épocas más entre nosotros que en la casa con nuestra familia, ¿no? Pero eso se revirtió justamente con la pandemia y entonces esto exacerbó todos estos roces, todas estas fricciones entre las familias y pues sí, claro, ahí salía un marido con un ojo morado o la señora con otro ojo Sí. morado o la violencia entre todos los miembros de la familia, ¿no? ¿Qué tantos casos, por ejemplo, tienen ustedes? Si es común que se denuncien, por ejemplo, se me ocurre ahora, casos con violencia contra las personas de la tercera edad. A la comisión no hemos tenido casos que hayan llegado, digo, no puedo decir que no haya, ¿no? Que no existan esos casos. No hemos tenido que nos lleguen, pero sí hay, sí existen casos donde adultos mayores están siendo violentados por su propia familia, ¿no? Así es. ¿De niños? De niños sí tenemos y bueno, ahí estamos muy vinculados con la Procuraduría de la Defensa del Menor porque tenemos que garantizar la protección del niño en todo momento. Pero sí tenemos. Digo, nuestro índice o porcentaje de delitos que más atendemos mayor es la violencia familiar, la desaparición de personas, homicidios. Lesiones también, nos llegan mucho lesiones. Lesiones, ok. Le voy a dar un teléfono de WhatsApp de Soluciones, que es el 2287 76 73 09. Usted nos marca este número, nos hace llegar su pregunta para el licenciado Cristian Carrillo de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, para hacer la pregunta, el planteamiento que usted quiera y nosotros con gusto se lo transmitimos a él. De cualquier forma, aunque llegara después del programa, nosotros les canalizamos a ellos las preguntas del público y ellos directamente se comunican y hacen un vínculo ahí interesante para que su pregunta tenga una respuesta.
Hablaba yo de las personas de la tercera edad, hablaba de los niños, bueno, ya dijiste tú cuál es en qué tipo de delitos y qué tipo de víctimas son las que más se presentan. ¿Cómo es el proceso? A ver, yo soy la víctima de algo, un delito X. Me presento, ya dijiste que no hay necesidad de que haya habido una denuncia previa. Me presento ante la comisión y expongo verbalmente mi caso. Tengo que hacer un oficio. ¿Cómo es este asunto? Llegan a la comisión desde la recepción, quien nos recibe. Para empezar, ¿dónde está? Estamos ubicados en el fraccionamiento Pomona, en la calle Veracruz número 44. Ah, ya la vi, sí, claro. Entre 20 de noviembre y Maestros Veracruzanos. Sí, muy, muy céntrico, la verdad. Muy céntrico. Ahí pueden llegar las personas, van a referir que quieren los servicios de la comisión, y si es la primera vez que va, en ese momento se le hace una entrevista multidisciplinaria con algo que le llamamos el primer contacto. Sí. El primer contacto, detectamos la necesidad que se tiene y vemos justo eso, de qué delito es, si ya presentó denuncia, físicamente si está bien, ¿no? Nosotros nos preocupamos por la atención integral de la persona, desde físico, psicológico y jurídico. Muy bien. Y jurídico. Hacemos la entrevista, detectamos los servicios que requiere, se les ofrecen, hay personas que requieren solamente la atención jurídica y la psicológica no, o viceversa, hay unas que requieren la atención psicológica y la atención jurídica la tienen de manera particular, ¿no? Es su derecho, pero no van ligados unos con otros. Es decir, no forzosamente tiene que tener todos los servicios de la comisión para poder atenderlos. Los que requiera. Los que requiera. Se detectan, se le ofrecen los servicios y ahí se hace una ruta de atención. ¿Cómo vamos a trabajar con esta víctima? ¿Qué hacemos primero? Damos una contención, si hay que denunciar, vamos a presentar la denuncia, a lo mejor ya existe una denuncia y hay que ir a darle personalidad al asesor jurídico para que revise y se imponga de la carpeta y vea en qué parte está, qué hace falta hacer, ¿no? Jurídicamente en el proceso. Todo esto es de manera gratuita, todo se lo planteamos aquí en la oficina a la víctima y bueno, ya ahí damos un seguimiento. Muy bien. Un seguimiento. Y algo muy importante, digo, desde los orígenes de la ley es muy importante, nosotros tenemos un registro estatal de víctimas. Y te platico un poco cuál es la esencia o la finalidad de este registro. Cuando se empieza a formar la ley de víctimas, la general, por ahí de 2012, 13, a nivel federal, se decían, hay que tener una memoria, hay que tener un registro para tener identificados en 10, 20, 50 años que una persona, darle un nombre, darle un delito, que fue víctima de un delito. Y para esa memoria es que se crea el registro de víctimas. A nivel federal existe uno, el Registro Nacional de Víctimas, y nosotros tenemos el Registro Estatal de Víctimas. ¿Están vinculados? O sea, ¿ustedes reportan sí. las de Veracruz? Sí. Ellos concentran, ellos tienen el registro federal, para ellos es el Registro Federal de Víctimas, que es para los delitos federales. Nosotros atendemos los delitos estatal, ellos atienden los delitos federales, y ellos también concentran un registro nacional, es decir, de todos los estados. Nosotros, de manera diaria, estamos alimentando ese registro nacional para que ellos tengan cuántas víctimas hay en todo el país. Este registro es muy importante tener registradas a la víctima directa o indirecta, si es que hay, y la idea es que esa memoria perdure, ¿no? A ver, Cristian, a raíz de que empieza a haber una enorme violencia en el país, empiezan a generarse, obviamente, un muy buen número de víctimas, ¿no? Que no quisiéramos ni pensar en cuántas son. Desaparecidos, asesinatos, en fin, ya lo que todos conocemos, no vale la pena ni repetir. Empiezan por lo mismo a surgir colectivos de madres que buscan hijos, de personas que buscan familiares, hermanos, padres, mamás, parejas que se perdieron. Y
empieza a manifestarse de diferentes formas a través de los medios y pues demandando la atención de los gobiernos, ¿no? De las diferentes instancias de gobierno. ¿De qué manera trabajan ustedes, la comisión, con estos colectivos que a veces vemos haciendo sus propias búsquedas? A veces los vemos reuniendo fondos para poder desplazarse a lugares y todo esto. ¿Cómo están trabajando con ellos? Betty, yo ahí lo que le pondría es exigiendo justicia. Claro. Exigen justicia, están necesitadas de justicia. Nosotros estamos trabajando muy de la mano con los diversos colectivos de familiares de personas desaparecidas que existen en el Estado, muy de la mano, muy de cerca, en coordinación con la Comisión de Búsqueda y atendiéndolas en todo momento, ¿no? Son nuestro principal atención que tenemos, porque es una cantidad muy grande que tenemos de delitos de desaparición muy antiguos. Sí, claro. Tenemos personas que están buscando a sus seres queridos desde hace 10 años. Oye, he visto en redes sociales, por ejemplo, personas que buscan porque no todo tiene que ver con crimen organizado, no, esto va muchísimo más allá. He visto personas que perdieron a un niño de 2, 3 años y recrean a través de aplicaciones y de tecnología o de un dibujante una perspectiva de cómo estaría ese niño hoy después de 10 años perdido, ¿no? Esto te mueve por dentro. Sí, han hecho mucho trabajo y esto es la ayuda, es el beneficio de estar de manera colectivizada. Han ejercido mucha presión, se han dado muchas ideas, ¿no? Esto que tú dices, este programa, que no recuerdo ahorita el nombre, que te va haciendo una perspectiva y a lo mejor hace 5 imágenes de cómo puedes estar hoy después de hace 10 años, ha sido de la exigencia de las víctimas y trabajar con ellas y de manera colectiva, con las autoridades, aquí hay que estar muy articulados. Es una problemática muy grande, la desaparición de personas. Uh-huh. Solos no lo podemos hacer. No podemos trabajar esta problemática el gobierno solo. Tenemos que trabajar con las familias. Tenemos que hacer esa mancuerna y juntos poder sacar adelante esta muy difícil situación. Es una crisis ya. Es una crisis. A ver, vamos a ponernos en los zapatos de la familia de un joven jalapeño desaparecido hace 3, 4 días. He visto muchas fotografías de él en Facebook. De hecho, es hijo de una conocida de mi esposo. Y es un jovencito, muy jovencito, cuya foto aparece y bueno, todos los datos describiéndolo, ¿no? Mismos que creo que no sirven para maldita la cosa, porque realmente pues no te aportan tanto, ¿no? Está vestida de tal forma, pues sí, pero realmente creo que no sirven de nada. Pero bueno, ahí están descritos. ¿Qué hacen con ese caso, por ejemplo? Yo recuerdo que, no sé si siga eso mismo, pero creo que no, tenían que pasar un cierto número de horas para considerar que una persona estaba desaparecida. Y esas horas, uno lo sabe, ya lo sabemos, ya lo hemos experimentado. Esas primeras horas son vitales para la víctima, en la mayoría de los casos. ¿Cómo funciona hoy? Hoy en día es distinto. Eso fue en el pasado. Hoy en día, con una ley de desaparición de personas que tenemos, desde el primer momento que uno se da cuenta que la persona no está desaparecida, uno puede presentar la denuncia y puede iniciar su expediente en la comisión de búsqueda. A ver, ahora dime, ¿tú qué dirías? Tú que has visto tantos casos, tú que has estado en contacto con familias que han perdido a alguien o que no encuentran a alguien, ¿cuál sería el primer foco rojo que te diga a ti como familia, vete a la comisión porque algo está pasando? ¿Cuál dirías que es como el detonante en que una familia tiene que empezar a pensar que ese familiar está desaparecido? Bueno, ahí la propia familia lo sabe, ¿no? Hemos atendido personas acá en la Comisión de Víctimas que dicen, es que para mí era habitual
que a lo mejor 2 días no llegara a la casa. Era algo que hacía constantemente. Ajá. Otras que dicen, no, a la hora que a mí no me contestó el teléfono, para mí Ya eso supe. es alerta. Para mí eso es alerta. Entonces, aquí es casuístico decir, bueno, a mí mi hijo me toma la llamada enseguida o me manda un mensaje y ya han pasado 2, 3 horas, algo pasa. claro. Y vas y presentas tu queja o bueno, inicias tu proceso ante la comisión de búsqueda. Ellos inician una búsqueda inmediata. Digo, A ver, ¿cómo es inmediato? No sé exactamente, digo, habría que traer a la comisión de búsqueda a que explicara un poco, pero entiendo que esa búsqueda inmediata es a través de redes sociales, a través de líneas de apoyo, amigos, ¿no? Se hace esta búsqueda y a la par se presenta una denuncia ante Fiscalía para que empiece a investigar, ¿no? Y ya se empiezan, digamos que los tentáculos de la justicia a buscar. Sí, 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 y desde que se presenta el reporte, que puede ser desde la primera hora hasta cuando lo quiera hacer la familia, ¿no? Sí, porque habrá familias que se enteran una semana después porque no vivían juntos o no sé, Exacto. ¿no? Hay mil Exacto. casos, ¿no? Pero la búsqueda inmediata, digo, por lo que he visto, ha sido muy efectiva porque hay personas que sí se logran Encontrar, claro. encontrar en estas primeras horas, ¿no? En estas primeras horas. Como bien decía, son vitales. Sí, claro. Fíjate que yo aquí exhortaría a las familias a que no teman pasar penas. Le voy a decir a qué me refiero. Hay quien ha dicho, no las van a una mujer desaparecida, no la busquen porque seguro se fue con el novio. O seguro se fue con las amigas. O el muchacho que no llegó y no, pues era parrandero. O sea, se prejuzga o se juzga a la persona que está como víctima, ¿no? Entonces la familia como que se frena y dice, híjole, ¿y si se fue con el novio? ¿De veras? No pasa nada. Usted va a la comisión, pone esta denuncia, los tentáculos empiezan a trabajar. Finalmente se aparece con el novio, pues gracias a Dios, qué bueno que se dio un atracón de besos, ¿verdad? Pero si no, ya se están avanzando en la investigación. Claro, en cualquier momento que uno se sienta, que la familia sienta alerta, hay que iniciar la búsqueda, hay que iniciar el procedimiento. A ver, ahora te va otra pregunta que quizá no tiene que ver con la comisión, pero que me surge ahora porque lo he platicado ya con 2, 3 personas y pensábamos que sí era conveniente hacerlo. Muchas de las personas violentadas son violentadas en la calle, en el transporte público, son sorprendidas de diferentes formas. Pero últimamente he visto, sobre todo en noticieros, por ejemplo, gente que se defiende de un ladrón en una, ¿cómo se llama? Una minivan, un transporte público pero pequeño. ¿Cómo se llama? Colectivas. Una combi o colectivas, ¿no? Donde va poquita gente, que eso es una cosa que vemos a diario en los noticieros, ¿no? Que quizá aquí en Veracruz no se da tanto, pero en la Ciudad de México mucho, ¿no? Otros tipos de delitos así. ¿Qué tan conveniente ves tú utilizar artefactos de protección? No estoy hablando propiamente de una pistola, porque al conseguir aquí una pistola con permiso y todo, pues te va a costar como la bamba, un poquito de gracia y otra cosita, ¿verdad? Pero sí hay, por ejemplo, cuestiones de toques, gas pimienta, cosas de ese tipo que creo que no están prohibidas, o no sé, a lo mejor sí, pero creo que no. ¿Se puede evitar realmente un secuestro, una cosa así, con este tipo de cosas, según tu visión? Sí, mira, digo, mi perspectiva que tengo es, yo creo que no es malo utilizarlos siempre y cuando tenga uno la preparación para usarlos, porque si no terminas dañándote tú mismo. Con estos aparatos de toques a lo mejor tú terminas lesionado, ¿no? Okay. Hay que estar preparados con algún curso que se tome para poder utilizarlos. Yo no creo que sean malos, yo creo que sí en algunos casos han evitado, digo, a lo mejor los expertos que nos estén viendo podrán ahí decirnos un comentario, pero yo creo que sí pueden evitarlo, pero siempre y cuando tengamos la preparación, ¿no? Muy bien, bueno, simplemente era escuchar tu opinión.
Entonces, tenemos que sacar conclusiones. La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas está haciendo un trabajo en conjunto y en acompañamiento con los colectivos de personas que están buscando personas desaparecidas particularmente, que creo que es lo peor que te puede pasar como familia. Porque digo, todo es grave, todo es terrible, todo es doloroso. Tú sabes que tu familiar fue asesinado, vas, lo recoges, pasas un proceso, debe ser terrible, pero finalmente vas, lo entierras y sabes que está ahí. Claro, el duelo termina. Acá vives un proceso de incertidumbre diaria. ¿Y qué es lo peor? La incertidumbre, hasta de novio es horrible que te vayan a decir que sí o que no, ¿verdad? La incertidumbre es lo peor que puede pasar al ser humano, y estas personas viven eso de manera diaria. Yo lo he dicho, el momento más cercano que he estado de ellos es que una vez en el súper mi hijo se me perdió 10 minutos. Claro. Y esos 10 minutos para mí fue lo peor. Lo peor. Y esta experiencia que tuve, nada grata, la trato de poner en ellos y decir, no, deben de estar pasando algo terrible. Y es lo que le digo a los compañeros de la comisión, para tener esta sensibilidad de atenderlas. Porque a todas las víctimas hay que atenderlas con un trato especial, pero a las que viven este proceso de incertidumbre, de dónde está mi hijo, mi hija, ¿ya comió? ¿Está ¿La bien? están maltratando? ¿La están maltratando? Híjole, duplica este grado de sensibilidad que debemos de tener con las familias. Las atendemos de manera diaria a los colectivos del Estado. Trabajamos, tenemos unas brigadas de atención que acercamos a sus municipios para los servicios de la comisión y garantizar que estén atendidas, ¿no? Tenemos víctimas en los principales municipios, ¿no? Coatzacoalcos, Veracruz, Poza Rica, Córdoba, Orizaba, y lo que hacemos es brigadas de atención, es decir, llevamos todo el equipo de acá de Jalapa para atenderlas de manera integral. Estamos coordinados y están siendo atendidas. Hablabas al iniciar la charla que nos podías contar algún caso, algunos casos, digamos, que han concluido de buena forma, ¿no? No sé si quieras abordar alguno. Sí, bueno, los casos que para mí de éxito, los que tienen su fecha de salida de la comisión y agradecen, ¿no? Y nosotros desde la comisión logramos ver que llegó a lo mejor psicológicamente devastada, con un proceso jurídico muy mal, y sale de la comisión sanada físicamente, psicológicamente, y con una sentencia. A lo mejor los responsables ya están sentenciados y se cumplió el objetivo de la ley. O sea, se cerró el círculo. Que la víctima retome su proyecto de vida. Sabemos que el hecho no lo va a olvidar nunca, ni lo queremos que lo olvide, porque es un hecho muy lamentable, pero sí que retome su proyecto de vida, que aprenda pues a vivir con este hecho que le pasó y pueda retomar su proyecto. Esa es la finalidad. Por ejemplo, en el caso de las mujeres maltratadas, muchas mujeres no se atreven a poner una queja porque finalmente viven con su agresor. El agresor las mantiene, el agresor tiene un poder infinito sobre ellas y un control. Pero bueno, finalmente a lo mejor pues motivada por la familia, algún vecino, amiga, no sé, deciden ir a poner una denuncia. ¿Cómo le hacen con esta víctima que está en manos del agresor? ¿La sustraen de su casa? ¿Qué pasos se dan? Para este tipo específico, trabajamos de manera coordinada con el Instituto de la Mujer. Ellos tienen, bueno, hay protocolos específicos, inclusive tienen un refugio donde puede estar la mujer. Y lo que nosotros ahí ofrecemos es justo esta parte, ¿no? Es que él es el proveedor y tengo que regresar con él. El Instituto por ahí de la Mujer nos apoya a trabajar en planes de emprendimiento para la mujer, y nosotros con una ayuda económica por un periodo de 6 meses, de una canasta básica, inclusive hasta de alguna renta que se le pudiera pagar, en lo que ella emprende algún negocio, claro, asesorada siempre con personal del Instituto para la Mujer,
Y nosotros esta parte económica, que era lo que te comentaba, sin fondo, la víctima dice, está muy bien, excelente tu apoyo ayuda. jurídico, tu apoyo psicológico, pero yo no tengo que comer, Claro. yo no tengo a dónde ir, más que a la casa del agresor. Ahí entramos nosotros con el fondo de ayuda y poder apoyar por un periodo de 6 meses en lo que vemos de qué manera se emplea en una bolsa de trabajo. La cosa es sacarla de ese círculo de violencia. ¿Qué pasa con los hijos cuando se tienen? Se les apoya también O sea, se llevan a la mujer con sus hijos. con sus hijos. Sí. Pues digo, más claro ni el agua, y me parece que la labor es muy buena y súper interesante, y qué bueno que tengamos este programa de soluciones para que la gente sepa, la gente en general, porque también hay hombres maltratados, tenemos que ver. Nada menos ayer se hablaba, uno de los temas que se viralizó fue que ganó su juicio Johnny Depp, de violencia, donde había una situación de violencia intrafamiliar, una denuncia puesta por su ex esposa, y finalmente pues resultó que él era el agredido, no él, muy prudente siempre, tratando de sobrellevar la situación, pero finalmente pues ganó. O sea que sí se dan los casos de violencia contra el hombre, pero el hombre tiene en sí mismo otra forma de pensar, de cómo voy a decir que mi mujer me pega o Claro. que mi mujer me violenta, ¿no? Tienen muy pocos casos de estos, o a lo mejor ni tienen, ¿tienen? Solo tenemos un par de casos, digo, no hay que minimizar, sí hay, sí existen, pero justo ese machismo que nos impide ir a presentar una denuncia, ¿no? A decir, bueno, voy a ser juzgado, desde que llego voy a ser juzgado, de decir, no puede ser que vengas a denunciar a una mujer, ¿no? A tu esposa que te está violentando, pero eso debemos de trabajar porque sí existen casos y sí hay que hacerlo saber, ¿no? Sí tenemos pocos, no los minimizamos. Muy bien. Hay quien se da cuenta de que una persona está siendo víctima de algo. Víctima de explotación sexual, de diferentes formas. Hablábamos de las personas de la tercera edad que son relegadas, desatendidas, maltratadas por sus familiares, niños. ¿Quién puede poner una denuncia ante la comisión? Si yo no soy familiar de la víctima, ¿me van a hacer caso? ¿Van a tomar el caso en sus manos? ¿Cómo es este proceso? Bueno, es que nosotros atendemos a las víctimas propiamente, ya sean a la directa que recibe el hecho o a las indirectas. Se han dado casos que llegan y que nos hacen saber, ahí lo que hacemos es planeamos, asesoramos y vemos la estrategia a lo mejor coordinados, porque nosotros no investigamos, eso le toca a Fiscalía, pero a lo mejor otra dependencia que sí tenga más atribuciones para poder a lo mejor, no sé, digo, en este caso que mencionábamos de los adultos mayores, a lo mejor el DIF puede hacer una visita, ¿no? Claro. Entonces ahí articulamos con estas instituciones para poder darle solución. Pero sí, nosotros propiamente ya atendemos en un proceso de atención directamente a las víctimas. Has dicho algo interesante. Ustedes no investigan. No investigamos. Ustedes no investigan. Ustedes reciben los casos, hablan con las víctimas, ven qué necesidades tienen la propia víctima, su familia, o en el caso de familiares de víctimas, bueno, ese acompañamiento. Por ejemplo, cuando hablamos de madres que buscan a sus hijos o de familias que buscan a un miembro de su familia precisamente, ¿hay representaciones alguna representación de la comisión? Sí, ¿En estas búsquedas? Sí, claro. Va acompañadas a las búsquedas, acompañamos con la atención psicológica. Es impresionante, ¿eh? Ay, He estado en muchas y es impresionante cuando hay hallazgos. Podría ser tu familiar. Imagina, psicológicamente es un proceso muy duro. Y se hacen acompañar por una psicóloga de la comisión y un asesor jurídico que va garantizando que el proceso se esté dando conforme a los derechos que tiene la víctima. Nosotros no investigamos, pero sí asesoramos, representamos a la víctima que su derecho no sea vulnerado, ¿no? Hemos avanzado, hemos mejorado mucho en eso, pero había antes
en los casos de desaparecidos que decían la víctima no puede participar en la búsqueda. Yo, autoridad, voy a la búsqueda, yo veo si hay hallazgos y te digo después. No, hoy en día la víctima tiene el derecho de ir y como observador y ver los trabajos. Y el asesor jurídico lo que hace es velar que ese derecho se le respete a la víctima. Hemos mejorado mucho. En el Estado propiamente la víctima sí es atendida, ¿no? Sí es tomada en cuenta para estos procesos, pero hay estados que todavía están un poco atrasados. Es que yo hablaba de ese México en el que viviste tú, en el que vivimos todos los que estamos aquí, ese México tranquilo, en paz, un México hermoso, donde podías andar caminando, digo yo, en los 80s andaba en la Ciudad de México caminando a las 4 de la mañana y no te pasaba nada, eras libre. Hoy eso no existe. De aquellos años a la fecha hemos tenido una transformación para mal, desgraciadamente, muy dura, muy difícil, que nos ha enseñado a vivir de otra manera, de la que nunca hubiéramos querido. Y en este proceso, bueno, hemos ido aprendiendo también a vivir inmersos en esta violencia, que es un poco lo que tú estás diciendo, ¿no? No se trabaja igual hace 3 años que a la fecha. Claro. ¿Sí? Se ha aprendido en el camino y por eso es que las instituciones son susceptibles siempre de mejorar, ¿no? Pero yo me complazco, Cristian, y te lo digo de corazón, de que haya una persona sensible al frente de la comisión como tú, que además trata de sensibilizar a esas personas que tiene bajo su mando para que empaticen con las familias, para que empaticen con las propias víctimas, porque vivir esta violencia de manera frontal, en carne propia, yo creo que es lo peor que te puede pasar en la vida. O sea, pierdes tu vida. Quien pierde un familiar, quien vive esa incertidumbre. Ahora que hablabas de cuando las familias van a las búsquedas, cuando los familiares van a las búsquedas, que has estado ahí, que es terrible cuando hay un hallazgo. Imagínate las horas que transcurren en que dicen, aquí hay restos, sacan los restos, los llevan al forense, que supongo que será el proceso, y sacan el ADN, o sea, todos estos días que tienen que transcurrir para que sepas si es tu familiar o no, debe ser una angustia terrible. Sí. Sí, o sea, sobre todo ver, puede ser mi familiar. Puede ser mi familiar. Ven sus restos, ¿no? Ven los restos. Sí, es un proceso. Yo aprecio mucho y valoro el trabajo que hacen las psicólogas de la comisión, porque sí es una labor difícil la que tienen para trabajar en ese momento con la víctima. Muy bien. Pues tenemos la recta final del programa. Me gustaría que tú, como titular de la comisión, te dirigieras a las familias que tienen un proceso, que andan en busca de alguien, para las propias víctimas, y que pongas a su servicio a la comisión. Claro, si están siendo violentadas, si son víctimas de algún delito, pueden acudir a la comisión. En la comisión se van a encontrar con personal capacitado, especializado y sensible para atender a las víctimas. Que acudan y, bueno, nos planteen su situación para poder hacer una ruta de atención, ¿no? Todas las personas que lleguen serán atendidas. Muy bien, yo te quiero agradecer mucho, Cristian Carrillo Ríos, titular, me cuesta un poco de trabajo, de CEAIB. CEAIB, que no es otra cosa que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, pero bueno, para efectos prácticos es la Comisión Estatal de Atención a Víctimas. ¿Que los atienden de manera integral? Sí. ¿Que los atienden de manera humana? También. Ahí está, ahí se los dejo. ¿Tenemos 2 teléfonos, por favor? Claro que sí, tenemos el teléfono 2288-172341 y el 800-841-4124.
Cristian, muchísimas gracias por haber venido. Estás permanentemente invitado para traernos más información. Cuando me inviten Que por te vaya acá. muy bien. Muchísimas gracias a usted. Como le dije, aquí el problema, aquí la solución. Gracias.